Porque somos ciudadanos, porque tenemos expectativas, porque sí hay alternativas. Nos organizamos en colectivos y trabajando juntos, creamos el primer foro ciudadano del Vinalopó porque hay alternativas. Miércoles 23, a las 8 de la tarde en Sacs, hablamos de justicia y paz con Arcadio Oliveres. Buenas tardes a todas y a todos. Buena vesprada, que tenían algunas poblaciones vecinas. Estoy muy satisfecho de estar aquí en Sacs, invitado por este foro ciudadano. Doy las gracias a las personas que han conectado conmigo, a Isabel, a Antonio, a Raboni, que me presenta, y por descontado a todos ustedes, a todos vosotros que asistís ahora esta tarde a una charla algo distinta de las últimas que me han traído por la zona. Hace un año estuve en Villena y creo que estaba hablando de la crisis en aquel momento. Hoy me han pedido, y lo haré con mucho gusto, que hable del negocio de los conflictos bélicos. Pero, si se me permite, antes de hablar del negocio de los conflictos bélicos, quisiera dedicar, ni que sean 5 minutos, a hablar de lo mal informados que estamos sobre los conflictos bélicos y sus negocios. O sea, antes de hablar de los negocios, hablaré de la mala información que acompaña a esta situación. Y lo haré, creo que con 2 ejemplos que son significativos. Primero de ellos, seguramente muchos de los asistentes estuvieron en el año 2003 en aquellas grandiosas manifestaciones que se hicieron en muchas ciudades españolas en contra de lo que entonces era la inminente guerra en Irak. En Valencia, en Madrid, en Barcelona, no sé si en Sacs, pero en cualquier caso hubo amplias manifestaciones en contra de la guerra de Irak. Dicen que en mi ciudad, que es Barcelona, nos llegamos a manifestar 1,5 millones de personas. Quizás un poco exagerado, pero en fin, démoslo por bueno. Sin embargo, animados por esta manifestación, los propios organizadores, que estábamos en una campaña contra la guerra, nos decidimos organizar una segunda manifestación 2 meses después. Aquella primera manifestación tuvo lugar el 15 de marzo del 2003 y un par de meses después, hacia el mes de mayo, montamos una segunda manifestación, en este caso no tan dirigida a condenar la guerra en Irak, que ya más ya había empezado, sino a condenar otra guerra que llevaba 1 año y medio en marcha y que tenía lugar en Afganistán. Convocamos a la gente con gran decepción nuestra. Si en la primera manifestación habíamos ido, digamos, más de 1 millón de personas, en la segunda éramos del orden de las 1.500 o 2.000 personas. ¿A qué se debía este fracaso? ¿Por qué en una guerra la gente es capaz de protestar de tal manera y en la otra la gente se calla? Probablemente por esto que voy a decir a continuación, por la información. La información sobre la guerra de Irak y la información sobre la guerra de Afganistán fue, en su momento, radicalmente distinta, aunque en el fondo, por lo que explicaré a continuación, las 2 guerras eran como 2 gotas de agua. ¿Qué pasó con la guerra de Irak? Bien, la gente se dio cuenta que nos tomaban el pelo, que allí no había ninguna arma de destrucción masiva, que lo que tenían eran ganas de conquistar el petróleo que estaba en Irak y que el señor Bush había puesto, digamos, su punto de mira en el señor Saddam Hussein y que se buscaba cualquier tipo de acusación para empezar la guerra. La gente se dio cuenta de esto y protestó. Sin embargo, hay que reconocer que la guerra, que ya llevaba 1 año y medio en Afganistán, había tenido un contenido de comunicación muy distinta. Cuando la guerra empezó, recordémoslo, en octubre del año 2001, el que la empezó, que era el entonces presidente Bush, dijo que la empezaba con 3 motivos distintos. Primera, dijo Bush, acaban de producirse hace un mes unos atentados terribles en Nueva York, el día 11 de septiembre, el máximo responsable se llama Osama Bin Laden, este señor se ha refugiado en Afganistán, hay que ir a Afganistán a buscarle. En segundo lugar, dijo Bush, también hay que ir a Afganistán, puesto que en aquel país hay un trato pésimo para las mujeres. Su condición es muy mala y si vamos allí, seguramente la mejoraremos. Y finalmente, dijo Bush, vale la pena que vayamos a Afganistán porque el tráfico de heroína en aquel país es notablemente creciente. Y esto, evidentemente, es malo para la salud. Por lo tanto, vale la pena que lo frenemos. Muy bien, perfecto. Llevamos ya prácticamente 13 años, 12 años con esta guerra entre manos. ¿Se ha encontrado a Bin Laden? Sí, pero no en Afganistán, en Pakistán.
Y, por cierto, si hemos de respetar mínimamente los derechos humanos, es evidente que no se respetaron. Se llegó allí y se le asesinó sin ningún tipo de juicio previo. Pero en Pakistán, no en Afganistán. Y además, si investigamos un poco, nos daremos cuenta que Bin Laden no era un don nadie. Bin Laden tenía fortísimos vínculos con las autoridades norteamericanas, empezando por el propio presidente Bush. Vale la pena saber que antes de dedicarse a la política, el presidente Bush tenía un negocio de petróleo y que uno de los socios en su negocio de petróleo se llamaba Salem Bin Laden y era hermano de Osama. Pero también vale la pena saber que el padre de los hermanos Bin Laden falleció hacia el año 60, no sé exactamente qué fecha, en un accidente de aviación. En un accidente de aviación, cuando el padre de Bin Laden aprovechaba una avioneta para sobrevolar los pozos de petróleo por encargo de su patrono. ¿Y cuál era el patrono que le encargaba al padre de Bin Laden vigilar los pozos de petróleo? Pues mira por dónde. El señor Prescott Bush, abuelo de un presidente Bush y padre de otro presidente Bush. El padre de los Bin Laden fue siempre empleado de Bush. Por cierto, este abuelo de Bush, Prescott Bush, gracias a sus negocios de petróleo, hizo una enorme fortuna que permitió que tanto su hijo como posteriormente su nieto pudieran dedicarse sin problemas económicos a la política y poder ser presidentes de Estados Unidos. Detalle que se desconoce. El abuelo Bush hizo tan gran fortuna que destinó sistemáticamente una parte importante de su fortuna a lo que él consideraba una obra de caridad. El abuelo Bush destinó enormes cantidades de dinero a financiar a un amigo suyo que vivía en Alemania y que se llamaba Adolfo Hitler. El principal financiador de Hitler desde América era el abuelo de Bush. Bien, por tanto, las relaciones de Bin Laden con Bush no son relaciones nuevas. Primera cuestión. Segundo, la mujer afgana. Hace un par de años tuvimos en Barcelona la visita de una diputada afgana, la señora Malalai Joya, que nos explicó a los que quisiéramos escucharle que ahora, 10 años después del inicio de la guerra, la condición de la mujer estaba igual o peor que hace 10 años, que nada había mejorado en aquel país. Y finalmente, si nos referimos a la tercera razón que expuso Bush, que era el tráfico de heroína, nos sorprenderemos si leemos las estadísticas de Naciones Unidas. Naciones Unidas cada año publica datos sobre el tráfico de drogas en el mundo. ¿Y qué nos dicen las últimas estadísticas? Que desde la llegada de los americanos a Kabul hasta la fecha, el tráfico de heroína en Afganistán se ha multiplicado por 5. Y que ahora, en este momento, Afganistán se ha convertido en el productor del 84% del opio mundial, cosa que no se había dado jamás. Porque históricamente el opio mundial era producido fundamentalmente en Indochina, en Tailandia, en Camboya, en Laos. Y ahora se ha trasladado a Afganistán. Y además, si leemos un periódico serio francés llamado Le Monde, veremos que nos explica que este colosal tráfico de heroína tiene un capo mafioso que lo dirige, o mejor dicho, que lo dirigía hasta el año pasado porque este hombre murió. ¿Quién era este señor? Un tal Karzai, hermano de otro tal Karzai, al cual los Estados Unidos colocaron como nuevo presidente de Afganistán. Por tanto, nada que tenga que ver con el tráfico de heroína, nada que tenga que ver con Bin Laden, nada que tenga que ver con la condición de la mujer. En este caso, si la guerra no era por estas 3 razones, es que debería ser por otra razón desconocida. Y efectivamente la descubrimos enseguida. Tan pronto los americanos llegaron a Kabul, nombraron a un presidente, que todavía hoy sigue siendo el presidente de Afganistán, el señor Ahmed Karzai, hermano del anterior. ¿Qué méritos había contraído el señor Ahmed Karzai para ser nombrado presidente de Afganistán? Fundamentalmente 2. Primero, en los 5 años anteriores a su nombramiento como presidente, el hombre había sido el director de una empresa de petróleo norteamericana llamada Onocal. Y 5 años antes de este cargo, también durante el otro periodo de 5 años, este señor había trabajado como agente de la CIA norteamericana. Se ve que estas 2 razones, ser agente de la CIA por un lado y director de una empresa de petróleo por otro, son méritos suficientes para que te nombren presidente de Afganistán. Tan pronto este señor fue nombrado presidente de Afganistán, ¿qué hizo? Reunió a los jefes de Estado de los 2 países vecinos. Al oeste, Turkmenistán. Al este, Pakistán.
Los tres se reunieron y decidieron que ahora que eran buenos amigos los tres, iban a construir un oleoducto. ¿Por qué? Porque uno de estos tres países, que es el Turkmenistán, da frontera con el Mar Caspio. El Mar Caspio ha sido históricamente riquísimo en petróleo. Y el acuerdo decía que se construiría un oleoducto que, extrayendo el petróleo del Mar Caspio, lo haría atravesar en primer lugar el Turkmenistán. Posteriormente este petróleo atravesaría Afganistán, de donde pasaría a Pakistán y desembocaría en el Océano Índico. Y al desembocar en el Océano Índico, podemos leer los periódicos de la época, nos dicen que este petróleo sería inmediatamente embarcado en petroleros que se lo iban a llevar hacia los Estados Unidos. La guerra de Afganistán era exactamente igual que la guerra de Irak, una guerra del petróleo. Y todavía una pequeña información complementaria. Hace pocos meses, los periódicos nos han dicho que después de largos años de trabajo, este oleoducto ha quedado finalmente construido. No es una obra de 2 días, es una obra larga. ¿Quién lo ha construido? Por descontado, muchísimas empresas. Pero hay una empresa que ha llevado la coordinación de la obra, una empresa que ha firmado los contratos con los 3 países implicados. ¿Cuál es esta empresa? Una empresa norteamericana. ¿Cómo se llama? Halliburton. ¿Cuál es el principal accionista de Halliburton? Un señor llamado Dick Cheney, vicepresidente de George Bush. Bien, creo que esto demuestra la enorme tomadura de pelo de esta guerra de Afganistán. Contra la de Irak hemos protestado. Contra la de Afganistán, por mala información, no hemos dicho nada. Creo que vale la pena darse cuenta de qué manera las informaciones tendenciosas pueden modificar actitudes humanas. Y vayamos a un segundo pequeño elemento de información, entraré después en el negocio, pero que por su proximidad con nosotros creo que vale la pena recordarlo. El periódico de más tirada en Francia se llama Le Figaro. Le Figaro tenía un propietario, murió. Dejó el periódico en herencia a sus hijos, que no lo quisieron. Se lo vendieron y lo compró un industrial francés. Un señor llamado Sergio Dassault, escrito Dassault. Si te lees un poco la biografía del señor Dassault, te das cuenta de 3 detalles importantes. Primero, el señor Serge Dassault, además de ser el dueño del más importante periódico de Francia, es al mismo tiempo el mayor fabricante de aviones de guerra en Francia. En segundo lugar, el señor Serge Dassault tiene encima de él 9 años de cárcel firme, es decir, sin ninguna apelación posible, en Bélgica, por estafas cometidas en aquel país que obviamente el señor no visita jamás, para que no le metan en la cárcel. Y finalmente, el señor Dassault, hace pocos días el periódico todavía habla de ello, fue hasta hace un año alcalde de su pueblo, una población de los alrededores de París, llamada Corbeil-Essonnes, alcaldía de la cual fue destituido porque se descubrió que el hombre había manipulado el voto para hacerse elegir alcalde. Pues bien, esta figura ejemplar, primer fabricante de aviones de combate en Francia, estafador con 9 años de cárcel en Bélgica y manipulador de votos en su pueblo, hoy en día es el amo y señor del mayor periódico de Francia. ¿Qué sabrán los franceses sobre la guerra, sobre los aviones de combate y cosas por el estilo cuando tienen este propietario del mayor periódico? Nada de nada. Un pequeño detalle. El padre de este señor Serge Dassault, Marcel Dassault, era también muy rico, pero no tenía periódicos. El periódico lo ha comprado el hijo. Sin embargo, lo que sí tenía el padre eran aviones de combate, igual que el hijo. El hombre se hizo de oro con sus aviones de combate. Y entonces hizo lo que suelen hacer los ricos en ocasiones, y que se llama mecenazgo, patrocinar estudios a alguien. El hombre dio una cantidad de su fortuna a un joven francés, al cual le pagó los estudios universitarios, los de posgrado en el extranjero, los primeros trabajillos que el joven encontró, y al cabo de un cierto tiempo le dijo, bueno, ya te he financiado mucho, ahora es el momento en que debes espabilarte, a ver si lo haces, a ver si creces y a ver si eres capaz de devolverme los favores prestados. Estoy más que convencido que este joven le devolvió con creces los favores a este señor. Este joven hoy en día no es un joven, es un señor jubilado que se llama Jacques Chirac. Así es un poco como van las cosas. Y una última cosa, un último detalle. El señor Dassault hijo y el señor Dassault padre, mira por dónde tenían al señor Dassault abuelo, cosa que empieza a suceder bastante. Lo que pasa es que el señor Dassault abuelo no se llamaba Dassault, se llamaba Bloch. Alguien dirá, pues debería tratarse del abuelo materno,
porque de ser el paterno se llamaría Dassault. Pues no, era el abuelo paterno. ¿Cómo se entiende entonces que llamándose el abuelo paterno Bloch, el hijo y el nieto se llamaran Dassault? Sencillamente porque Bloch era un nombre judío. Y los nombres judíos en aquella época procuraban disimularse. En esto el señor Bloch hizo bien, no diré paso lo contrario. Pero cuando decidió cambiar el apellido, tuvo que buscar un nuevo apellido para ponerse. ¿Y qué apellido buscó? Pues mira por dónde. El señor Bloch no era fabricante de aviones de combate, como lo serían su hijo y su nieto, puesto que en aquella época se vendían pocos. Pero sí que era fabricante de carros de combate. El señor Bloch fue el mayor suministrador de carros de combate a Francia durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede? ¿Cómo pasa en Francia un carro de combate? ¿Cómo se llama en francés? Un char d'assaut. Igual que nosotros en castellano llamamos un carro de asalto. De manera que cuando este señor tuvo que cambiarse el apellido, en lugar de Bloch se pasó a llamar señor d'assaut, es decir, señor carro de combate. Hoy en día, el dueño del más importante periódico francés es, en primer lugar, un estafador de primera dimensión, en segundo lugar, un gran fabricante de aviones de combate, en tercer lugar, un manipulador de votos y en cuarto lugar, un señor que se llama carro de combate. Pienso que vale la pena que veamos en manos de quién estamos y cómo llegan las informaciones. Estos eran los dos puntos pequeñitos que quería poner como antecedente, para decir, vayamos con cuidado, no se engañan. Nuestra obligación es revisar siempre informaciones al respecto. Si al tema que hoy nos ocupa queremos dedicar una cierta atención, me permitiré dar por lo menos dos fuentes fidedignas de información. Una es una institución sueca llamada SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. Esta institución lleva 40 años en base a la famosa neutralidad sueca, dando informaciones completamente fidedignas sobre los temas que trataremos hoy: gasto militar, comercio de armas, etcétera, etcétera. Lo hace a nivel mundial. Y si alguien quiere también tener esa información a nivel español, le recomendaría, aunque sé que estoy barriendo un poco para mi casa, consultar la página web del llamado Centro de las que tenemos en Barcelona y que yo entiendo que trabaja con bastante fidelidad los datos que corresponden a este tema. Debemos estar un tiempo informándonos, porque lo que quieren los grandes medios es que no nos informemos de nada, absolutamente de nada. Nos confunden con sus informaciones y cuando no nos confunden, cuando no nos engañan, hacen algo que no sé si es mejor o peor: nos distraen, procuran que no pensemos en ello y que pensemos en otras cosas. ¿Y cómo nos distraen? Lo sabemos todos perfectamente. El martes, Copa de Europa. El miércoles, Copa del Rey. El jueves, Copa de la UEFA. El viernes, mira por dónde, no hay nada. El sábado, partido adelantado del domingo. El domingo, la Liga. El lunes, no hay nada. Y el martes, vuelta a empezar. ¿Qué significa? Que quedaban 2 días a la semana, viernes y lunes, sin fútbol que llevarnos a la cara. Aquellos que piensan por nosotros y pretenden que nosotros no pensemos jamás en nada, consideraron que 2 días sin fútbol eran peligrosos. Igual nos quedábamos en casa, leíamos algún libro o hacíamos una oración poco conveniente. Decidieron a partir de aquel momento que también cubrirían este doble agujero y pidieron a la Liga de Fútbol Profesional que avanzara un partido, que creo que es de segunda división, para el viernes y retrasara uno, que creo que es de primera, para el lunes, y así tendríamos fútbol los 7 días de la semana para llegar, y que por favor nadie se me enfade, a la imbecilización total de la población. Pero resulta que esto que estoy diciendo tiene un problema, y el problema lo conocemos todos. El problema se llama mes de mayo. Porque mira por dónde, el mes de mayo termina la Liga, termina la Copa, termina todo. ¿Y ahora qué hacemos hasta septiembre? ¡Dios santo! Igual la población se queda sin fútbol y durante este tiempo lee 3, 4, 5, 10, 12 libros. Esto no puede ser. ¿No les podemos imbecilizar? Pues no, pero les vamos a idiotizar. Y les aseguro que encontraron 2 instrumentos de idiotización que lindan la perfección. Uno se llama Telecinco y el otro Intereconomía. Y a partir de ahí nos tienen cogidos completamente. Por tanto, este era el primer punto de atención que yo quería poner sobre la mesa. Vayamos con cuidado en cuanto a la información. Entremos ahora ya más directamente en lo que lleva por título esta charla: el negocio de los conflictos bélicos. Entiendo que hay 3 o 4 elementos económicos, ahora no hablaré de elementos políticos, que están detrás de los conflictos bélicos.
Primero de todos estos elementos, el que abre la espita a todos los demás. Obviamente, el gasto militar. ¿Por qué hay gasto militar? Hombre, sencillamente porque cada año los estados aprueban, en días como hoy, que estamos en los días de discusión, los presupuestos del Estado, y en los presupuestos del Estado siempre se asigna una cantidad al Ministerio de Defensa, que es la que abre la puerta a otros gastos militares. Si nosotros preguntáramos a cualquier diputado o diputada por qué vota en favor de estos presupuestos, nos diría probablemente que él no vota el presupuesto militar, que él vota el presupuesto general del Estado, dentro del cual hay una partida de gasto militar. Pero si le preguntamos más concretamente por qué vota y no hace una enmienda particular al tema del gasto militar, probablemente nos dará una respuesta muy realista. Yo soy representante del pueblo. Mi pueblo, el español, el francés, el italiano, tanto me da, está sometido a unas amenazas. Yo, como representante de este pueblo, he de vigilar que este pueblo esté bien pertrechado contra estas amenazas. Y, por tanto, he de buscar dinero, primero, para pagar el sueldo de los soldados, segundo, para que estos soldados estén bien entrenados, y tercero, para que estos soldados tengan el armamento disponible. En consecuencia, he de votar estos presupuestos. Hay una amenaza de la cual yo he de proteger a mi pueblo. Bien, admitamos el argumento. Pero mira por dónde. Durante casi 40 años, en España menos porque llegamos tarde, este enemigo formal que justificaba cualquier tipo de gasto militar se llamaba Unión Soviética y Tratado de Varsovia. Pero mira por dónde. El año 91, la Unión Soviética desapareció y el Tratado de Varsovia también. Sin embargo, en el año 92, 93, 94, hasta ahora, el gasto militar no solo no ha disminuido, sino que ha subido. Con lo cual, aquel argumento que nos daban, según el cual deberíamos tener un gasto militar para protegernos de esas posibles amenazas, no es válido, porque las amenazas desaparecen y el gasto continúa. ¿Por qué? Porque la amenaza es la excusa, pero el gasto militar no se basa en esta excusa. El gasto militar se basa en 3 otros elementos que estudiaré a continuación y que pueden parecer secundarios, pero que son principales. Primer elemento del gasto militar, algo tan absurdo, tan completamente absurdo, como la inercia. La inercia. Nosotros vamos en un autobús, el autobús frena y automáticamente todos hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a continuar en la situación de movimiento hacia adelante en la que nos encontramos. Les aseguro que ahora, cuando se están discutiendo los presupuestos del Estado, español o francés o el que sea, el ministro de Hacienda pregunta a los distintos ministerios: ¿cuánto dinero van a necesitar ustedes el próximo año? Y los ministros de Agricultura, de Industria, de Educación, de lo que sea, responden. Cuando el ministro de Defensa responde a esta pregunta del ministro de Hacienda, ¿cuánto dinero necesitan ustedes el próximo año?, lo único que no mira son las amenazas que el país tiene. Mira otra cosa mucho más sencilla. ¿Cuál era el presupuesto del año anterior? ¿Cuál ha sido la inflación? ¿Qué presupuesto me pido para el próximo año para no perder poder adquisitivo? Y nada más. No tiene nada que ver con las posibles amenazas. Primer elemento que impulsa el gasto militar, la inercia. Segundo elemento, aquello que se ha puesto muy de moda en llamar modernización. Todos los ejércitos quieren estar a lo que se llama el dernier cri de las armas. Quieren tener los mejores modelos. Igual que un señor que es aficionado a los automóviles procura cada año visitar el salón del automóvil, ver cuáles son los últimos modelos que le gustan y si tiene dinero los compra, los altos mandos militares y también los mandos civiles de defensa se pasean por las ferias de armas y miran cuáles son los elementos que más les gustan. Hay en el mundo 5 grandes ferias de armas anuales. 2 en Estados Unidos, una en Francia, otra en Inglaterra y otra en Singapur. Estas 5 grandes ferias son visitadas constantemente y allí se hacen los pedidos. Quiero esto porque tiene más visión nocturna, quiero aquello porque tiene más velocidad, quiero lo siguiente porque tiene más autonomía de vuelo, quiero lo siguiente porque pesa menos, quiero lo siguiente porque es más invisible, quiero lo siguiente, por no sé qué. Y entonces estos mandos hacen su carta a los reyes. Después, evidentemente, llega el ministro de Hacienda con unas tijeras y recorta. Pero de entrada esto se pide. Y a esto se llama modernización. ¿Hace falta esta modernización? ¿Hay nuevas amenazas? ¿Hay nuevos enemigos? No. Algo que fue bautizado con el nombre del complejo militar industrial. ¿Quién se sacó de la manga este nombre? Complejo militar industrial.
una persona que a lo mejor puede sorprender, el general Eisenhower, presidente de Estados Unidos. Este señor, después de 8 años de ser presidente del país, el día en que cedió su mandato al que sería su sucesor, el famoso Kennedy, hizo un discurso y dijo: marcho de mi presidencia después de 8 años satisfecho de mi trabajo. Estoy convencido que he dejado al país mejor de cómo lo encontré cuando entré en la presidencia. Lógico, debe decirlo un presidente. Pero, dijo Eisenhower, me marcho con un pequeño dolor de cabeza, con un nubarrón en mi horizonte. ¿Y este nubarrón cuál es? El poder de lo que él llamó, y así se ha llamado a partir de aquel momento, el complejo militar industrial, que no es otra cosa que la red de intereses entre todos aquellos que algo deben ganar en el negocio de las armas. No solo los militares, los fabricantes de armas, los científicos, los banqueros que los financian, los periodistas que lo publicitan, los expositores que lo exhiben, etcétera, etcétera. Y dijo Eisenhower, de seguir este complejo militar industrial con el poder que tiene ahora, y estamos hablando de 1960, esto abocará a Estados Unidos y al resto del mundo a la pobreza y a la miseria más absoluta. Lo cual no deja de ser sorprendente, dicho por una persona que no parece antimilitarista, en el famoso general de 5 estrellas que dirigió el desembarco en Normandía, y en segundo lugar, alguien que tampoco parece antinorteamericano, puesto que era el presidente del país. Pues bien, Eisenhower dijo en esta voz profética: me preocupa la fuerza del complejo militar industrial. Y esta fuerza sigue existiendo, evidentemente mucho mayor ahora que cuando vivía Eisenhower. Tuve ocasión de comprobarlo hace unos años asistiendo en París a un congreso obviamente pacifista. En ese congreso pacifista tuvimos la suerte de recibir la visita de un profesor norteamericano. ¿Qué nos explicó este profesor? Bueno, pues nos explicó que él había analizado la personalidad de los 30, aproximadamente 30 parlamentarios americanos, miembros del Congreso y del Senado, encargados de la llamada Comisión de Defensa. Todo parlamento tiene su Comisión de Agricultura, su Comisión de Industria, su Comisión de Educación y también su Comisión de Defensa. 20 personas en el Congreso americano, 10 personas en el Senado americano. Aproximadamente 30 personas. Y la ponencia de este profesor resultó ser explicativa uno tras otro de quiénes eran estos 30 personajes que en aquel momento el presidente se llamaba Clinton, que en aquel momento dirigían el Parlamento americano en temas de defensa. Y quedamos sorprendidos. Los 30, sin ni una sola excepción, los 30 eran corruptos. Todos cobraban, por un lado, su salario como senador o como congresista, y todos cobraban de bajo mano una comisión que cualquier fábrica de armas norteamericana les pagaba para que votaran que las compras fueran dirigidas a su empresa. Y el hombre nos dijo: mira, senador fulanito cobra cada año tanto y tanto de este y de este. Diputado menganito cobra. Todos, ni una sola excepción. Los 30 congresistas y senadores, todos ellos corruptos. Con lo cual no nos debe extrañar que algún día salga el presidente Bush por televisión y diga: mañana empezamos esta guerra en Afganistán, e inmediatamente 30 o 40 senadores aplaudan locamente tan sabia distinción, porque evidentemente les va el salario de la semana. El gasto militar no tiene nada que ver con la defensa de los pueblos. Nada, de nada, de nada. Y sin embargo, es un gasto extraordinario. ¿A cuánto asciende el gasto militar mundial? Sigamos los cálculos de la ONU. 1.600.000 millones de dólares al año. Una pequeña comparación, porque cuando hablamos de billones nos perdemos. Hace 5 años, la ONU dedicó una sesión especial a hablar de algo que sin duda es el primer problema del mundo, y que se llama el hambre. ¿Qué dijo en aquella sesión celebrada en Roma en junio del 2008 la ONU? Que hay que frenar estas miles de muertes diarias de hambre. Y que ellos entienden que hay que hacer muchas cosas, pero una de principal es invertir 50.000 millones de dólares al año en regadíos, en caminos rurales, en formación profesional agraria, en bancos de pesca, en tractores, en granjas, en lo que se quiera. Y dijo la ONU, si tuviéramos 50.000 millones de dólares al año, podríamos luchar fuertemente contra el hambre. ¿Qué respondieron los países ricos? Que ni hablar, que sus presupuestos eran muy limitados y que como muy mucho podrían ofrecer a la ONU 12.000 millones de dólares al año para luchar contra el hambre.
Evidentemente, la ONU dijo, mejor es esto que nada, pero no hay ni para empezar. Con 12.000 no vamos a cubrir hambre. Pues bien, fijémonos bien en el dato. No hay 50.000 millones de dólares al año para luchar contra el hambre, pero hay 1.600.000 para preparar la guerra, 32 veces más. Este es el gran absurdo y es el gran crimen del gasto militar. No podemos tener este gasto, de ninguna manera. No podemos gastar 1.600.000 millones de dólares inútilmente en un gasto militar que lo que hace es matar a miles de personas cada día de hambre. ¿Y cómo está la situación en España? Bueno, seguramente con cifras mucho menores, pero es igualmente interesante. El gasto militar en España, para no dar demasiadas cifras, supone cada día, lo digo porque es más fácil entenderlo, supone cada día un gasto de 52 millones de euros. España gasta, preparando la guerra, cada día 52 millones de euros. Una barbaridad. Una barbaridad, teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de enemigo a la vista, que nadie nos busca las cosquillas por ningún rincón. Y estamos gastando 52 millones de euros al día. El año pasado, en el año 2012, el gobierno nos dijo, este es un año de ahorro. Todos los ministerios van a tener un 4% menos de presupuesto en el 2012 que en el 2011. Vayan ustedes con cuidado, apriétense el cinturón. A final del 2012 nos dimos cuenta que todos los ministerios habían tenido que subsistir con un 4% menos de presupuesto, excepto un ministerio llamado Defensa, que tuvo a final de año un presupuesto 28% mayor que el 2011. Y además engañando vilmente a la opinión pública, porque este suplemento de crédito no se dio en los presupuestos del Estado, se dio a escondidas a final de año en créditos suplementarios. Impresentable. Y a veces un gasto para pagar cosas que no haría ninguna falta pagar. Como bien sabemos, España está comprometida desde hace un cierto tiempo, junto con otros países europeos, en la construcción de un avión de combate. Un avión de combate que es un proyecto compartido con Alemania, Inglaterra e Italia. España es uno de los partícipes. Hace unos cuantos años, el que entonces gobernaba Alemania, el antecesor de la señora Merkel, llamado, como recordaremos, Schröder, hizo un discurso y dijo, yo creo que Alemania va a retirarse de este proyecto de avión de combate. Y lo hará por dos razones. Primera, porque es un avión carísimo, y segundo, porque es un avión diseñado para atacar a la Unión Soviética, pero la Unión Soviética ya no existe. De manera que nos vamos a retirar del proyecto. Al cabo de pocas semanas, el señor Schröder se veía obligado a dar un segundo discurso, que más o menos venía a decir lo siguiente. Yo ya quería abandonar este proyecto de avión de combate, pero banqueros, industriales y militares me lo han impedido. Oiga, ¿quién gobierna la democracia alemana? ¿El señor Schröder, supuestamente elegido por el pueblo, o los banqueros, los industriales y los militares? No hace falta que lo diga en Alemania y en todo el mundo. Aquí jamás de la vida se nos ha ocurrido marcharnos de este presupuesto. Es la primera vez que estamos metidos en un proyecto conjunto europeo y estamos más contentos que un niño con zapatos nuevos. Pero resulta que nos sale carísimo. ¿Qué le cuesta al gobierno español participar en este proyecto de avión de combate? 1.300 millones de euros al año. ¿Qué significan 1.300 millones de euros al año? Para que nos hagamos una idea, es exactamente lo mismo que lo que supone aumentar un año las pensiones. Las pensiones se congelan, pero los mismos 1.300 millones de euros resulta que sí se tienen para este avión de combate. Para nosotros, para el presupuesto español, 1.300 millones de euros es una barbaridad. Pero para el proyecto conjunto es poco, puesto que Alemania, Inglaterra e Italia pagan más que nosotros. España, con su participación de 1.300 millones de euros, aporta el 13% del costo del proyecto y, en consecuencia, solo construye el 13% del avión. En concreto, de este avión, España construye la cola y el ala izquierda. Si tenemos en cuenta que Italia construye el ala derecha, podemos preguntarnos razonablemente si el avión será estable o no lo será. Y la respuesta, obviamente, es que no, porque cuando nos mandaron hacía unos años el primer ejemplar, se estrelló al día siguiente. No podemos malgastar los dineros públicos de esta manera, de ninguna forma.
Este es el primer elemento de este negocio, el gasto militar. Después viene otro, que en cierta manera motiva al anterior. ¿Cuál es? Pues el número de personal adscrito a las Fuerzas Armadas. No diré datos míos, diré datos de alguien fiable como la ONU. ¿Cuántos soldados hay en el mundo? Entendiendo por soldados, pues desde el soldado raso hasta el general. 26 millones de personas. Hacen falta soldados, ahora no me refiero a guerrillas, paramilitares, soldados. 26 millones en el mundo. ¿Hacen falta 26 millones de soldados en el mundo? Por favor, vayamos a leer los documentos de Naciones Unidas. ¿Qué dice Naciones Unidas? Que sí, que hacen falta tropas, pero unas tropas limitadas a un solo objetivo, labores de paz. Aquello que en el lenguaje de Naciones Unidas se llama peace building, peacekeeping, peacemaking, maneras de hacer la paz. Y la ONU tiene sesudos estudios informando que en el mundo, para hacer la paz, hay suficiente entre 400 y 500.000 soldados. Estoy de acuerdo. Pero los otros 25 millones y medio deben volver a su casa. Porque si no están para hacer la paz, están para hacer la guerra. Faltaría más. Y por tanto aquí hay que analizar esto. Un gasto enorme e inútil. Porque la única misión del ejército es hacer la paz. Y Naciones Unidas dice que hay suficiente con estos. Cosa que además se repite en el caso español. En el caso español estamos con un promedio, porque depende de los años, digamos 150, 160.000 soldados. Cuando tú les preguntas que para qué debe haber 150 o 160.000 soldados, inmediatamente te responden lo mismo, labores de paz. Pero yo no sé si ustedes saben que hay una aprobación del Congreso de Diputados, según la cual de España no pueden salir para dirigirse a labores de paz más de 10.000 soldados a la vez. Con lo cual, si tenemos 170.000 y solo pueden salir 10.000 en labores de paz, ¿para qué vamos a tener los otros 160.000? Para su casa y nada más, faltaría. Este es un tema que hay que estudiar a fondo. Excedente de las fuerzas. Usted dirá, al paro, este es otro problema económico. Pero en cualquier caso, hay en el mundo, y también concretamente en España, una enorme cantidad de militares que no deberían serlo. A título personal es respetable su profesión, pero a título de utilidad, de ninguna manera. Tercer elemento de este negocio de los conflictos bélicos. Algo en lo que quisiera insistir un momento, puesto que a veces pasa desapercibido. Es quizá la parte más amable y al mismo tiempo la más peligrosa del gasto militar. Investigación científica con finalidades bélicas. Así como la gente ve con malos ojos a aquel señor que va con un maletín vendiendo armas, por lo general, la gente no ve con malos ojos a aquel científico que en la universidad se dedica a investigar, aunque investigue nuevas armas. Se considera que no está mal, porque al fin y al cabo se dice, este señor investiga, y de sus investigaciones con frecuencia acabarán derivándose beneficios civiles. Y es cierto, la historia nos ha demostrado que de las investigaciones militares aparecen con frecuencia resultados civiles. Nadie niega que el rayo láser es un invento militar aplicado en el mundo de la medicina. Nadie niega que el transistor fue un invento militar aplicando en el mundo civil. Nadie niega que la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial hizo progresos que fueron aplicados después a la aviación comercial. Esto es cierto. Pero cuidado, vayamos por partes. Mucha investigación militar se ha traspasado al mundo civil. Pero el gasto que ha significado la investigación militar y el poco aprovechamiento que ha habido en la industria civil no justifican tal gasto. Este instituto del que hablaba hace un rato, el SIPRI, lo ha explicado. De todo el gasto en investigación militar, los resultados que se obtienen de la misma, en la mitad de los casos no se dan a conocer, porque se consideran secretos militares. De manera que del gasto militar en investigación, jamás la industria podrá aprovechar la mitad porque no se le da publicidad. Y de la otra mitad, que sí que se le da publicidad, ¿cómo se le da publicidad? Pues a través de lo que se llama el registro de patentes, que registra las innovaciones, solo la industria civil reclama, como mucho, un 20%. ¿Qué significa? Que de la mitad del gasto militar nunca aprovechará nada el mundo civil. Y de la otra mitad, como mucho, aprovechará un 20%. Del total del gasto militar, solo se aprovechará para fines civiles el 10%. Si queremos progresar en la investigación científica, no perdamos este 90% de gasto militar. Vayamos directamente a la investigación civil. Y además, tenemos un ejemplo que lo demuestra. ¿Cuál es este ejemplo?
el que supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dos países, Japón y Alemania, por haber formado parte del eje, quedaron castigados. Se les prohibió tener gasto militar para que no tuvieran venganza. ¿Qué pasó? Que no pudieron gastar en investigación militar. ¿Y qué resultó de Alemania y Japón? Que fueron las dos industrias más competitivas de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál fue aquel que más investigación militar hizo? La Unión Soviética. ¿Y cómo terminó la Unión Soviética? Almacenes llenos de misiles y tiendas vacías de productos. Es lo que se consigue con la investigación militar. Y más teniendo en cuenta la gran perversión que hoy en día acompaña la investigación militar. Los movimientos pacifistas norteamericanos han perseguido en más de una y en más de dos ocasiones la fabricación de aquello que se llaman armas no letales. ¿Por qué en Estados Unidos se fabrican armas no letales? Hombre, no son letales porque no matan. ¿Y por qué no matan? Porque tan solo hieren. ¿Y por qué tan solo hieren? Porque los estrategas norteamericanos han calculado que tú le haces mayor daño al enemigo si le dejas herido que si le dejas muerto. Porque si le dejas muerto, pues mira, lo entierran, la familia lo va a llorar una temporada y se terminó. Si le dejas a la persona herida, la tendrán que mantener, alimentar y cuidar durante mucho tiempo. Por tanto, le haces más daño dejando a la gente herida que dejando a la gente muerta. En Estados Unidos se han fabricado bombas. Bombas disparan. Yo me pongo aquí con una ametralladora y les disparo a todos ustedes. No les mato, pero lo que disparo es una especie de rayo láser que les deja ciegos a todos. Y por si no fuera suficiente, va a caer aquí una bomba entre Bonnie y yo mismo, no nos va a matar, pero nos reventará el tímpano y nos dejará sordos para siempre más. Este es el gran invento que tienen los sabios norteamericanos y los de alrededor del mundo. Pero cuidado, esta investigación militar no se da solo en ciudades secretas de Estados Unidos. Se da en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Politécnica de Barcelona, en la Politécnica de Valencia y en muchos otros sitios. También nosotros estamos haciendo investigación militar. Les pongo un ejemplo. Hace unos años se inauguró en Terrassa, la de Barcelona, la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Como que nos olía un poco mal la cosa, fuimos a visitar al director y le dijimos, ¿usted a qué se dedicará? ¿A aviones civiles o aviones militares? No, yo aviones civiles, jamás. ¿Verdad que a usted le guste en el avión? Pues sí, de preocuparme que usted vaya bien y seguro en los aviones y vamos a tener esta escuela. A la semana siguiente de habernos dicho esto, el hombre inauguró el curso. ¿Y qué hizo para la inauguración del curso? Una exhibición de aviones militares. Faltaría más. Así funcionan las cosas. Investigación militar también la tenemos en nuestros países. Y además, en ocasiones, con situaciones inverosímiles. Seguramente ustedes saben que hace unos años se aprobó un tratado internacional, ahora hablaré de él, que prohíbe las famosas minas antipersona. Aquellas armas terribles de las cuales queda sembrado un país y cuando terminada la guerra un labrador lo pisa, le matan. Este tratado fue aprobado por todo el mundo, pero 3 países se negaron en absoluto a firmarlo. Uno se llama Estados Unidos, el otro se llama China y el otro se llama Israel. 3 países que no quisieron firmar este tratado. En Estados Unidos siguen fabricando minas antipersona, pero según han denunciado los pacifistas norteamericanos, no solo las siguen fabricando, sino que además las fabrican en forma de mariposa, en forma de muñeca, en forma de flor, para que los críos se acerquen a ello y les explote la mano. A esto llega la perversión de los investigadores militares norteamericanos, que además, cubiertos con su bata blanca, son respetados en absoluto por el público. Por desgracia, en el mundo hay, lo dice la ONU, como denuncia, 500.000 científicos. No hablo de ayudantes de laboratorios o de gente de oficina. Científicos, 500.000, que no se dedican en el mundo a otra cosa que preparar cómo mejor matar a la gente. Terrible, pero es así. Ya que hablo de este tratado de minas, permítanme que haga un pequeño corolario. Este tratado se aprobó, excepto estos 3 países que acabo de mencionar. Entonces los fabricantes de minas entendieron que esto era penoso para ellos. Su negocio se había ido al agua. ¿Y qué hicieron? Aquello que ustedes saben. Echa la ley, echa la trampa. Se dieron cuenta que había un tipo de minas determinadas que, estrictamente hablando, no eran minas antipersonas. Eran lo que técnicamente se llamaban bombas de racimo. Unas bombas que tenían forma como un racimo de uva, al lanzarlas se dispersaban y cuando se instalaban en el suelo quedaban como pequeñas piezas que tenían el mismo impacto que las minas antipersona.
pero no se llamaban minas antipersona y por tanto no estaban incluidas en la prohibición. ¿Qué hicieron? Empezaron a fabricar bombas de racimo para sustituir sus producciones de minas antipersona. La ONU se dio cuenta de ello y 10 años después, el Tratado de Minas Antipersonas fue aprobado en el 98, 10 años después, en el 2008, se aprobó el Tratado contra las bombas de racimo. España ha firmado tanto el primero como el segundo tratado. Pero al firmar España el segundo tratado, una empresa se enfadó. Una empresa que hacía bombas de racimo en España. Y dijo, esto no puede ser. Ustedes han mandado el negocio al carajo. Aquí no vamos a poder continuar. Y entonces reclamaron al gobierno español una indemnización de 40 millones de euros para compensarles la pérdida de negocio. Creo que no se les ha pagado todavía, pero mucho me temo que se les pagará. Porque esta fábrica, la mayor fábrica española de bombas de racimo, radicaba en Zaragoza. Se llamaba Instalaza y su director en aquel momento se llamaba Pedro Morenés, actual ministro de Defensa de un tal Mariano Rajoy. Esta es un poco la realidad. Por tanto, vale la pena que lo tengamos presente. Tema, por tanto, de la investigación militar. Y vayamos ya, porque el tiempo va pasando, al último apartado en que quería entretenerme. Hemos hablado de gasto militar, hemos hablado de personal de las Fuerzas Armadas, hemos hablado de investigación militar. ¿Y cuál es el último elemento? Comercio de armas, venta de armas. Pensemos en una cosa. El comercio de armas tiene dos características. Primero, opacidad. Y segundo, dirección norte-sur. Opacidad significa que las ventas de armas se engañan, se disimulan. Hace años que me dedico al tema y les puedo asegurar que cuando todavía no existía Internet, estuve 3 días seguidos en el Paseo de la Castellana de Madrid, Ministerio de Comercio, rascando las cifras de las exportaciones españolas de armas. Y me encontré con un dato sorprendente. Había unas empresas que yo conocía, en este caso situadas en Euskadi, que vendían sistemáticamente pistolas, revólveres, cosas por el estilo. Nunca aparecían en estas estadísticas de venta de armas españolas. Pero si mirabas en aquellos capítulos, 2 hojas más abajo, sí que aparecían estas mismas empresas. ¿Vendiendo qué? Según la denominación aduanera que ellos colocaban, vendiendo aparatos de bricolaje. Porque ciertamente los aparatos de bricolaje disparan, pero disparan chinchetas, no disparan balas. Pero es una manera de simularlo. Y por tanto hay opacidad. No se dice lo que se vende. Si España fabrica, por ejemplo, un helicóptero de combate, nunca lo vende como helicóptero de combate. Lo vende como helicóptero civil. Manda el helicóptero civil a destino. Y al cabo de unos meses les mandan unas cajitas llenas de misiles y cosas por el estilo, que in situ las colocan, y entonces lo que han vendido son helicópteros militares. Pero aquello que facturaban como tema más importante, que era el helicóptero, se había vendido como pieza civil. Hay mucho engaño en la venta de armas. Hay opacidad. ¿Y qué más hay? Por descontado, lo que les decía, dirección norte-sur. Las armas se fabrican, se venden, se gana dinero con ellas en el norte. Se sufren, se pagan en el sur. Pero démonos cuenta que el tráfico de armas es en este sentido inverso al tráfico de drogas. Las drogas se producen mayoritariamente en el sur y en cambio se consumen mayoritariamente en el norte. Con lo cual podemos sospechar, aunque no siempre podemos acreditar, que hay armas que se pagan con drogas y hay drogas que se pagan con armas. Hace unos años pudimos comprobarlo, y pudimos comprobarlo al más alto nivel, porque llegó a los tribunales un caso en el que estaba implicado el Pentágono norteamericano. ¿Qué habían hecho? Sencillamente, los del Pentágono habían hablado con los cocaleros colombianos y les habían dicho, oiga, ustedes suelen mandar droga de escondidas a Estados Unidos, tráiganlas, no vigilaremos. En lugar de tener que hacer aquellas avionetas que aterrizan en bosques escondidos, no, vengan, a la luz pública, no miraremos nada. Pero eso sí, cuando ustedes tengan sus aviones vacíos, antes de regresar a Colombia, nosotros los llenaremos de armas que deberán dejar a medio camino, concretamente en Nicaragua, para alimentar de armas aquello que en aquel momento se llamaba la contra nicaragüense. Tráfico de armas contra tráfico de drogas. Tráfico ilegal de armas, tráfico ilegal de drogas y acción ilegal de alimentar una guerrilla.
se puso en la picota a un pobre soldado norteamericano al que se le acusó Oliver North, al que se le acusó de este delito. Pero nadie puso encima de la picota a su superior en el Pentágono, que le había ordenado estas operaciones. ¿Quién era en aquel momento su superior en el Pentágono? Un señor llamado Bob Gates, que no tiene nada que ver con el famoso Bill Gates de la informática, pero si ustedes están al tanto sabrán que Bob Gates ha sido durante 4 años el ministro de Defensa de un Nobel de la Paz llamado Barack Obama. Esta es un poco la realidad, de manera que el tráfico de armas impune en cualquier sitio. Y voy a terminar con una pequeña referencia a algo muy importante, que es el tráfico de armas de España. En todos los papeles de la ONU, de los 194 países miembros de Naciones Unidas, España en el ranking suele situarse entre el 20 y el 25. En renta per cápita, en escolarización, en esperanza de vida, en niveles de sanidad, etc. España está siempre entre el 20 y el 25 de los países del mundo en el ranking. Pero hay una posición, que es la de vendedor de armas, en la que España se sitúa siempre entre el 6º y el 9º lugar. Ocupamos en este tema una posición mucho mayor a la que nos corresponde. Y además con ventas que son absolutamente absurdas a países en muchas ocasiones en conflicto. Y terminaré esta charla con 3 ejemplos de exportaciones de armas producidas en 3 momentos distintos, para que nadie pueda acusarme de partidismo. En la UCD, en el PSOE y en el PP. En los 3 casos. Empecemos con el más antiguo, el de la UCD. En 1981, el que entonces era ministro español de Industria, un tal Carlos Bustelo, recordemos que el jefe de gobierno se llamaba Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo, y era su primo hermano, con algo que La Vanguardia, periódico de mi ciudad, calificaba como brillante visita del señor Bustelo a Egipto. Estamos en el 81, era un momento en que todas las industrias tenían precariedad en cuanto a pedidos, y el señor Bustelo llegó, según decía el periódico, con un importante pedido que iba, según la verdad del periódico, a mantener puestos de trabajo durante 5 años a 3 grandes empresas españolas. La noticia estaba bien, estamos en momentos de dificultad industrial, y va un ministro a Egipto y regresa con pedidos que mantendrán 3 grandes empresas españolas durante 5 años llenos de trabajo. 3 empresas, ¿cuáles eran? Una, Bazán, que construyó buques de guerra. La otra, Land Rover, realizaba jeeps. Y tercero, Pegaso, que hacía camiones militares. Eran 3 pedidos, si no de armas, de transportes de armas, realizados por un país, que era Egipto, que en algún momento todavía estaba en plena guerra con Israel. Muy bien, este pedido suponía 100.000 millones de pesetas de la época, la mayor exportación de armas que jamás hizo España en su historia. El pedido tardó un cierto tiempo en completarse, concretamente 5 años. Las 3 empresas fueron construyendo los buques, los jeeps, etc. Y 5 años después se entregaron los pedidos a Egipto. Como que la inflación estaba bastante descontrolada en la época, la factura ya no fue de 100.000 millones de pesetas, fue de 140.000 millones de pesetas. El gobierno de Egipto recibió las facturas. Inmediatamente contestó: nosotros ya le dijimos al señor Bustelo que estábamos en condiciones de comprar, pero no en condiciones de pagar, de manera que ahí se lo quedan ustedes. Los 3 fabricantes inmediatamente acudieron al Ministerio Español de Industria y le dijeron: mire, oiga, ¿dónde nos han colocado ustedes? Aquí no hay quien pague. El Ministerio Español de Industria les contestó: no se preocupen ustedes, lo vamos a resolver. En aquel momento España tenía todavía, que ahora ya no tiene, una banca pública llamada Argentaria. Lo que hizo fue, como banco público español que era, dar orden a Argentaria para que concediera un crédito de 120.000 millones de pesetas a Egipto. Egipto recibió este crédito y pagó de los 140.000 millones de la factura 120.000. Quedaban 20.000 por pagar, porque además, según la ley, tú no puedes dar en crédito total de la venta, ha de haber una pequeña parte que la pagues al contado. Egipto tenía que pagar esta pequeña parte, los 20.000 millones al contado. ¿Cómo se las ingenió el gobierno español? Muy sencillamente. En aquel momento estaba empezando a funcionar aquello que se llama ayuda al desarrollo.
Aquel año España consideró que la totalidad de la ayuda iba destinada al único país, que es Egipto. Le dieron 20.000 millones, Egipto los cobró, estos ya no los tenía que devolverlos y por tanto nos pagó los 20.000 millones que faltaban. Al cabo de un cierto tiempo, el gobierno exigió al gobierno de de Egipto, que pagara los 120.000 millones de quid. El gobierno de Egipto sufría de una sordera importante y nunca pudo pagarlo. Pero finalmente, ¿qué pasó? Pasó que Argentaria se privatizó y de ser del gobierno pasó a ser del Banco de Bilbao Vizcaya, Argentaria. Y el Banco de Bilbao dijo, yo me quedo con el banco Argentaria, siempre y cuando le quite de encima esta deuda incobrable. ¿Qué hizo entonces el gobierno español? Abonó los 120.000 millones. Gran negocio de exportación española. 120.000 millones del presupuesto, 20.000 millones de la ayuda al desarrollo. Y todavía luciendo de que esto conseguía que gracias a las armas aseguráramos puestos de trabajo durante 5 años. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Segunda operación. Explico la tercera y termino. La segunda operación corresponde al gobierno del PSOE. Como ustedes recordarán, hace unos años se produjo algo terrible. Resulta que Portugal concedió la independencia a todas sus colonias, entre ellas a una de alejadísima, llamada Timor del Este. Bueno, Timor del Este era la parte oriental de la pequeña isla de Timor, cuya parte occidental era provincia Indonesia. El gobierno indonesio entendió que porque tenía que ser independiente aquel trocito de su isla, e inmediatamente invadió a Timor Oriental para quedarse con la totalidad de la isla. Los pobres timorenses del este eran muy pequeñitos, no pudieron decir nada, pero el gobierno de Timor Oriental, en pocas semanas, arrasó y mató a 300.000 personas que se negaban a ser Indonesia. La ONU tomó cartas en el asunto, convocó una reunión y declaró algo que no es suave, declaró genocida al presidente Suharto de Indonesia, acusándole de haber matado a 300.000 personas en pocas semanas. Muy pocos días después de esta votación, coincidí casi por casualidad en Madrid en un congreso, al cual, mira por dónde, asistía el embajador de España en Naciones Unidas. No es que yo sea amigo de embajadores, pero mira, tomamos un café. Y varios, yo no solo, no, varios. Este embajador nos explicó que él estaba tristísimo porque él había tenido que votar la condena de Suharto como genocida. Y cuando tenía que votarla, recibió una llamada desde Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, en manos de Felipe González en aquel momento, diciendo, no vote usted la condena de Suharto. El embajador nos explicó, yo me rebelé, lo que había allí era un genocida de 300.000 personas, teníamos que votar su condena. Pregunté a Madrid que por qué razón debía abstenerme en la votación, y la respuesta de Madrid fue muy sencilla. Porque Construcciones Aeronáuticas, la primera empresa española vendedora de armas, tiene una sucursal en Yakarta y no queremos que las cosas le vayan mal por tu culpa. Así, sencillamente. Este es el caso del PSOE. Y pasemos al último caso. Y con eso termino. ¿Cuál es el último caso de venta de armas escandalosa española? Bueno, como bien sabemos, en Turquía, pero no solo en Turquía, también en Siria, también en Irán, también en Irak, existe un pobre Estado, que es el Kurdistán, completamente dividido entre otros países. En el Kurdistán existe desde hace mucho tiempo la llamada guerrilla kurda, que intenta la reunificación del país y quizá en su momento la independencia. Evidentemente, esto no gustaba al gobierno turco. Tener la guerrilla kurda le molestaba. Entonces, el gobierno turco perseguía al líder de la guerrilla kurda, un tal Öcalan, pero no conseguía detenerle. Entonces, el gobierno turco hizo un acto completamente ilegal. Pidió a unos que todos conocemos, que tienen fama de espabilados y que se llaman el Mossad israelí, que les consiguiera la captura de este señor. El Mossad israelí, moviéndose como suele moverse, consiguió capturar a este señor y lo llevó a las autoridades turcas. Estas autoridades turcas, ¿qué hicieron? Pues un juicio sumarísimo contra ese señor Öcalan, al cual, como era de temer, le condenaron a muerte. Pero no sé si por suerte o por desgracia suya, este señor todavía no ha sido ejecutado. Porque en el entretanto, Turquía estaba en negociaciones con la Unión Europea y a la Unión Europea le exigía que eliminara de su código penal la pena de muerte. De manera que este señor ahora sigue vivo,
aunque en unas condiciones que a mí personalmente no me apetecerían, porque este señor sigue vivo en una cárcel situada en el interior del mar Mediterráneo, frente a las costas de Anatolia, en una especie de fortificación en la que hay 100 soldados vigilándole y él como único preso. Pero en fin, y condenado además a cadena perpetua. Esta es la realidad. Sin embargo, el pequeño detalle ¿cuál es? Que el mismo día en que empezaba este juicio sumarísimo que condenaría a muerte al señor Öcalan en Ankara, en otra ciudad turca llamada Estambul, aterrizaron muchos, pero en su nombre dos personajes bien conocidos. El primero se llamaba Rodrigo Rato, a la sazón ministro de Economía. Y el segundo, Felipe de Borbón, a la sazón y entonces, y ahora todavía, príncipe de Asturias. Estos señores, acompañados de 25 industriales españoles de armas, con una única finalidad: venderle al gobierno turco todas las armas que quisiera para seguir reprimiendo al pueblo kurdo. Esta es exactamente la posición de España en el tema del comercio de armas. Vergonzante en todos los sentidos. Y este es, por descontado, el último aspecto del negocio que quería comentarles. Gracias.